iglesia de Úbeda. Así que ellos están viniendo como maestros de Cefován, de este seminario, están viniendo a formar a nuestra gente. No es que no tengamos la capacidad de darle la formación, pero lo que pasa es que nosotros no podemos dar ningún reconocimiento, ningún diploma ni nada. El seminario sí. La siguiente, por favor. Tenemos, no sé si quieres contar algo del ropero solidario. Sí, tenemos un ropero solidario en Úbeda. Estamos ayudando a personas, más que todo, está llegando mucha gente de Suramérica, pero también llegan españoles, que antes no se usaba esto de segunda, la ropa de segunda, ¿verdad? Y ahora sí está surgiendo. Ha sido una gran puerta para poder, que la iglesia está aportando a la comunidad. Y realmente damos alabanza porque hay hermanas que tienen en su corazón el poder ayudar en este ministerio. Después de la pandemia ha sido bastante difícil, pero tenemos ya 6 meses de haberlo abierto y les encargamos sus oraciones siempre por este ministerio, que ha sido una herramienta muy completa. Gracias, hermanos, por este tiempo. La siguiente, por favor. Sí, aquí tenemos el evangelismo en el parque, ¿verdad? Nosotros decimos que más vale pedir perdón que pedir permiso. Allá no tan fácil se abren las cosas para la iglesia evangélica en España, ¿verdad? Entonces, no tenemos permiso, pero ahí vamos incidiendo en la comunidad a través de tener actividades, y las chicas, menos mal, la gente joven se ha involucrado con la iglesia y está tratando pues de ayudarnos, ¿verdad? A nosotros ya con la edad que tenemos nos cuesta en realidad ponernos a bailar ahí enfrente con los niños pequeños y todo, pero la juventud, claro que sí, y eso es lo que nos ayuda. Chicas que se han ido de Úbeda porque van a estudiar en la universidad, pero gracias a Dios vuelven por el amor que le tienen a su iglesia. Si hemos convivido con ellos, si nos ven, somos gente mayor, pero caminando con ellos. Andar, que la gente nos vea ahí entre los jóvenes andando a las 12 de la noche, casi 1 de la mañana a veces, compartiendo con ellos, pues eso los ha hecho nuestros también, ¿verdad? Porque a la larga son como nuestros hijos, ¿verdad? En una ocasión dice uno de ellos, yo le decía, ya son las 12, yo ya me tengo que ir a la cama, yo ya me tengo que ir a dormir. Y entonces me dice, Joel, pero si son las 12, dice, la noche es joven, dice. O si se imagina. No, le digo, mañana tengo que trabajar. Ellos, como no tienen la costumbre de levantarse muy temprano, sino hasta las 11, McDonald's abre hasta las 11. Si buscas un desayuno a la hora que te levantas, más o menos 7 de la mañana, no vas a encontrar un McDonald's abierto si quisieras desayunar ahí. Tampoco es el desayuno al estilo que usamos acá. No hay desayunos chapines. Es completamente diferente. Así que hacemos esto tratando de incidir en la cultura. Luego, pues, la siguiente, por favor. Las chicas se dedican a pintar caritas, a danzar, como decía. Empiezan danzando con los niños y todo. Y es la oportunidad que tenemos a través de los títeres que los niños y los adultos puedan oír el mensaje. Siempre tenemos enseñanza ahí. Adelante, la siguiente. Sé que el tiempo se va, ¿verdad? Tuvimos la grata visita de los hermanos Lorenz, Juan y Lorenz, ya ustedes los conocen, bueno, no todos, algunos, ¿verdad? Me imagino que más adelante Juan, y como ellos, Juan fue misionero acá por algunos años, en Guatemala, 23 años, más o menos, pero estuvo sirviendo a IBEC, fue anciano de IBEC por varios años. Juanita también estuvo involucrada con las mujeres aquí, con las mujeres de IBEC. Tenemos buenos recuerdos de ellos, viajamos a España juntos, ellos ya están en un plan de retiro en los Estados Unidos, estamos allá entonces trabajando ya un poco solitarios, si se quiere decir así. Siempre contamos, claro, contamos con las oraciones vuestras, iba a decir, de ustedes, igual las de ellos. ¿A la siguiente? Aquí tuve el privilegio de oficiar una boda en Marbella
una ciudad muy cosmopolita, muy especial y todo, pero es una de esas oportunidades que Dios te da para compartir el Evangelio en un área donde nadie te conoce. La siguiente. Y alabanza, la alabanza para el Señor es que Dios nos ha permitido venir, disfrutar de nuestra Guatemala, disfrutar de ustedes, el abrazo tierno, el abrazo fresco, que es lo que uno extraña mucho en otro país. Hemos disfrutado de nuestra familia también, por supuesto, y también de nuestras iglesias. La siguiente. Queremos dejar para cada uno estos motivos de oración. Por nuestro regreso a España, en 2 semanas estamos volviendo. Por los proyectos para este año 2023 con la iglesia de Úbeda y por los nuevos retos en nuestra vida y ministerio. Así que muchas gracias por apoyar a nuestra iglesia en Úbeda y al ministerio que hacemos allá en España. Muchas gracias de todo corazón. Bueno, y no vamos a quedarnos nosotros tampoco sin orar por ellos, ¿verdad? Entonces, oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias Señor, te damos por este día, gracias porque podemos estar aquí orando por nuestros misioneros, principalmente por Vivi y Joel Lara, Señor, por este nuevo año de retos, de éxitos, de luchas, pero sabemos que tú estarás con ellos, por su provisión, Señor, por el regreso a España. Te pedimos que también nos ayudes a fortalecerlos desde aquí orando y si nos permites a algunos llegar allá para poderles ir a ayudar, también ayúdanos, Señor. Te pedimos por todas las personas que van a conocer de ti, Señor, a través de ellos y te pedimos que estén ellos siempre dispuestos y que haya más equipo llegando a esos lugares, Señor. Te agradecemos por sus vidas, protégelos a ellos allá en España y a toda su familia en Escocia y aquí en Guatemala, Señor. Y te pedimos que tú estés siempre con nosotros y con ellos. En el nombre del Señor Jesús, amén. Bueno, también vamos a seguir con la predicación. Oremos por la predicación también. Padre nuestro, te agradecemos porque podemos aprender más de ti. Te pedimos que nos ayudes, Señor, y que tú estés con nosotros aprendiendo de ti y que podamos ver qué es lo que quieres en nuestras vidas. En el nombre del Señor Jesús, amén. Bueno. Muy bien, ya en el inicio, nuestra hermana ha leído la cita para el día de hoy y la pregunta era, ¿por qué Dios realiza la limpieza del templo? ¿Por qué Jesús se dedica a limpiar el templo? Y habiendo hecho la lectura, pues eso me ayuda. Tengo un poquito más de tiempo, ¿verdad? Este era un plan en el corazón del rey David, sin embargo no se cumplió. Me refiero a la construcción del templo. No se cumplió, sino le dio Dios el privilegio de que un hijo de él fundara el templo, construyera el templo, y este fue Salomón. Así que esa era un sueño que tenían con la finalidad de que la presencia de Dios fuera manifiesta dentro del pueblo de Israel. Y alrededor de esta construcción, pues ellos o Salomón piensa en dedicarlo y lo dedica como templo santo para Dios. Quedémonos con esto porque es importante para el trayecto del mensaje. Templo santo para Dios. Así que si nos recordamos, Jesús entra dentro de las historias, dentro de lo que hay como preámbulo a este pasaje. En el pasaje anterior se ve el momento cuando Jesús llega a Jerusalén en medio de una aclamación popular. Claro, se pensaba en ese tiempo que él iba a ocupar el trono en Jerusalén. Pero él sabía que realmente lo que le esperaba era la cruz. No había otra forma, ¿verdad? No había otra forma de en realidad morir por todos y por cada uno de nosotros. Un tipo de reino completamente diferente al que Israel esperaba. Así que su propósito
Su propósito en esa visita que hace al templo, posteriormente, como dice en Marcos, vinieron pues a Jerusalén, versículo 15, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Volcó las mesas de los cambistas y la silla de los que vendían palomas. O sea, allá estaba todo hecho una feria, vamos a decirlo así. Así que su visita era, esa primera visita era hacer una como inspección oficial como rey, aunque el pueblo judío no se enteraba. En el corazón de la ciudad había algo que estaba preocupando al Señor Jesucristo. Y al llegar al templo, ya luego vamos a ver las partes diferentes del templo, se encuentra con que el templo estaba lleno de animales, como dice ahí. Echó fuera a los que vendían y compraban en el templo, volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesara el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Y esto fue lo que no dejó de entender el pueblo de Israel. Esa parte importante del testimonio del pueblo de Israel para que la gente alrededor pudiera comprender el porqué de su fe. El tener a un solo Dios, una religión monoteísta, dedicada a un solo Dios y no de múltiples dioses como tenían ellos alrededor de su tierra. El templo estaba lleno de animales, de comerciantes que explotaban a los adoradores que llegaban allí, procedentes de todas las naciones. ¿Y cuál era el objetivo de que esta gente llegase a esa área del templo, que es el área de los gentiles? Vamos a verlo más adelante. Pero lo que era aún peor, en el propio templo, precisamente en esta área de los gentiles, era la suciedad, el mal olor, de lo que todos los animales que estaban ahí producían. A más o encima de eso estaba precisamente la suciedad moral y espiritual de la clase sacerdotal que dirigía el templo. ¿Qué queremos decir con esto? Los sacerdotes pensaban que todo estaba funcionando pues a la perfección. Como nadie les descubría todo lo que hacían, que lo vamos a ver ahí prácticamente, ellos obtenían cierto usufructo de todo lo que se realizaba en esa parte del templo. Había un usufructo de la venta de animales, de los cambistas también. Había un impuesto que había que pagar en el templo para todos aquellos que llegaban, judíos de diferentes áreas, alrededor de donde estaba el templo de Jerusalén. Llegaban ahí, pero no podían traer animales. Tampoco podían traer una moneda que era aceptada dentro del sistema del templo. Entonces, por eso tenía que haber cambistas, como las casas de cambio que ahora encontramos en los aeropuertos, ¿verdad? Ahí tenía que haber cambistas y, claro, la gente no podía traer sus animales para sacrificar en el templo, entonces tenía que comprarlos ahí. Era toda una negociación. Y de todo esto había un usufructo para la gente, para los sacerdotes, para la clase sacerdotal. Todos aquellos peregrinos que llegaban a Jerusalén con la esperanza de encontrar verdadero alimento espiritual para sus vidas, se quedaban vacíos. ¿Por qué digo esto? Aquella gente que estaba encargada, los sacerdotes que tenían la responsabilidad de poder responder a las preguntas de aquellos que no conocían todavía a Jehová, ellos podían llegar y preguntar sobre qué significaba esto o aquello dentro del templo. Y los sacerdotes, en lugar de cumplir la misión, se dedicaban a otros quehaceres. Tenían planeado todo un sistema que estaba contaminando precisamente la verdadera función del templo. Así que viene el cumplimiento de la profecía de Malaquías.
si nos recordamos en el último tiempo del Antiguo Testamento, es el último libro, donde se anuncia que un día vendrá un Salvador. Y claro, la gente, los judíos, esperaban un Salvador. Esperaban un rescatador, pero un rescatador a su estilo, ¿verdad? Un redentor, un rescatador que llegara y tomara el puesto de rey y pudiera gobernar y echara fuera, no a los judíos, sino echara fuera al pueblo que oprimía al pueblo judío. Y esto eran los romanos en ese tiempo. Así que habían habido 400 años de silencio. Son los años que hay de silencio entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, y aquellos esperaban con mucha hambre, con mucho apetito al Salvador, al Redentor de su propio pueblo. Pero esto no sucedía, o sea, ellos habían creado un sistema que prácticamente se perdía el objetivo de la presencia del templo, que mostraba la presencia de Dios del cielo, ahí en medio del pueblo de Israel. Y todo el plan se había echado a perder en cierto modo por el mismo hombre, la misma clase sacerdotal. Y tal vez nos preguntaremos, ¿qué tiene que ver todo esto? ¿Qué tiene que ver el templo con las misiones? Lo vamos a ver un poquito más adelante. Así que esa potencia extranjera que es Roma en ese tiempo, ellos esperaban ser liberados precisamente de esa opresión mediante un redentor, un salvador que viniera a su estilo. Pero no fue así. Él sabía cuál era su finalidad, y era la cruz precisamente para llegar a morar en los corazones de los hombres. Malaquías dice: yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. La respuesta que Dios les dio a aquellos judíos que confiaban en su propia justicia fue muy diferente de la que ellos esperaban. Así que, si nos recordamos nosotros, el que abrió el camino para la llegada del Salvador fue precisamente Juan el Bautista. De eso hablaba Malaquías. Y también en la profecía aparece que él limpiará a los hijos de Leví, o sea, la clase sacerdotal. Ese cumplimiento de la profecía de Malaquías, los sacerdotes no se percataron ni en el tiempo antiguo ni ahora, porque el propio Malaquías también hizo voces, es decir, declaró que aquellos estaban saliéndose prácticamente del marco bíblico, del marco de la enseñanza. Sin embargo, no le escucharon en su tiempo, y esa profecía se cumple más adelante con la llegada del Señor Jesucristo, y de todas maneras ellos no escucharon a su Redentor. Claro, una redención al estilo de Dios, no una redención al estilo que ellos esperaban. Juan el Bautista, si nos recordamos, en su ministerio estuvo no solo predicando el Evangelio, sino también estuvo bautizando en el Jordán. Y él también le reclamó a los mismos escribas y fariseos cuando se acercan para ser bautizados. Y les dice a ustedes: ¿cómo saben ustedes cómo huir de la ira venidera? Queriéndose bautizar para ser salvos en cierto modo. Pero prácticamente él les recriminaba que eran precisamente un grupo de víboras, generación de víboras, les dice. Quien os enseñó a huir de la ira venidera. Haced, dice, frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis en decir dentro de vosotros, porque el pueblo de Israel, el pueblo judío, pensaba y decía: nosotros hijos de Abraham somos, y ya está, y no necesitamos de nada más. Pero aquí se les enseña de otra manera, la enseñanza de Juan el Bautista, que es el que va abriendo el camino para la salvación por Jesucristo. Pero a pesar de la claridad y el poder de la predicación de Juan el Bautista, los dirigentes espirituales, vamos a decir el área sacerdotal, no obedeció al llamamiento divino. Tampoco
los escribas, fariseos, todos ellos no obedecieron, tal como lo había anunciado el profeta Malaquías. Así que estos hijos de Leví que estamos mencionando son precisamente los encargados, los del área sacerdotal, que tienen que funcionar dentro del templo, pero echan a perder toda aquella función eclesial, toda aquella función principal que tenían que guardar ellos y enseñar a la gente. En el área gentil, donde tenía entrada todos los gentiles, es decir, no importaba raza, color ni tamaño, ahí ellos podían abordar a los sacerdotes para hacer preguntas, y aquellos no estaban cumpliendo su misión. Dice, esta área, el templo será un lugar para, dice, las naciones, para hablar de Dios, para hablar de toda la obra de Dios. Sin embargo, aquellos no estaban cumpliendo su tarea. Dice en el capítulo 2 de Malaquías, dice, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Mas vosotros habéis apartado el camino, o sea, cambiaron prácticamente los límites. Habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Y esto estaba escrito mucho antes, 400 años antes, en esos 400 años de silencio. Así que cuando el Señor Jesús entra y limpia el templo, como se titula el espacio que estamos haciendo de reflexión, precisamente es un juicio simbólico. Un juicio simbólico, porque claro, el juicio venidero es otro, ¿verdad? Así que con esto manifestaba su autoridad como el Hijo de Dios, como el Mesías anunciado, pero aquellos ni los sacerdotes entendieron la llegada del Mesías. Cuando el Señor Jesús dice, vuestra casa os es dejada desierta, porque Él dice, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Eso es lo que dice. Sin embargo, cuando Él se ausenta, dice, mi casa será llamada lugar para todas las naciones, casa de oración para todas las naciones. Sin embargo, como los sacerdotes habían cambiado todo el sistema, pues prácticamente les dice, no, podemos apreciar que Él les dice, su casa, porque con todo lo que han hecho acá, transgrediendo y cambiando todo el sistema, prácticamente esta ya no es casa de Jehová. Esa ya no es casa de Dios. Por eso les dice su casa, vuestra casa. Ya no era la casa de Dios, sino les dice una cueva de ladrones. En estos atrios, pues prácticamente si vemos nosotros, ahí es donde llegaba el pueblo, donde se podía cumplir la función del templo de ser luz para las naciones prácticamente, de poder prodigar toda la enseñanza de un solo Dios, y sin embargo aquellos perdieron la perspectiva. ¿Cómo está entonces? Vamos a hacer una figuración más o menos de lo que es el templo, así rápidamente. En el área del templo, lo que ocupaba precisamente el área de construcción del templo, estaba colocado sobre la cima del monte Sión. Por lo tanto, había cierto desnivel. Y al entrar, lo primero que uno se encontraba era el atrio de los gentiles, precisamente. Más o menos 400 metros cuadrados donde tenían acceso todos los gentiles, es decir, todo aquel que no era judío. Y esto era rodeado de hermosos pórticos, y era una zona donde podía entrar cualquier persona, ya fuera judío o gentil, hombre o mujer. Y así, ahí podían ellos precisamente abordar a los sacerdotes y hacer sus preguntas. Y también podían ver de cerca cómo era la adoración que realizaba el pueblo de Israel a un solo Dios, a Jehová, su Dios.
Y aquí la pregunta sería también para nosotros, ¿verdad? ¿Cómo ve la gente de alrededor a IBEC? ¿Cómo ve la iglesia, cómo ve a la iglesia la gente de nuestros alrededores? Así que subiendo un poco más, estaba el atrio de los israelitas, que era solo una parte solo para el pueblo judío. Más arriba, subiendo las escaleras, estaba el atrio de los sacerdotes. Claro, ahí era solo para el área de sacerdotal. Y por último estaba el área del santuario, al que solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año. Así que el incidente que nosotros estamos considerando precisamente tuvo lugar en esa área grande de 400 metros cuadrados aproximadamente, en el área atrio de los gentiles. Aquella zona se había diseñado con una finalidad diferente, que fuera un área de oración, un lugar de oración y preparación antes de entrar al santuario, antes de entrar a las zonas interiores del templo. Pero se imaginan ustedes, entre balidos de ovejas y aquellos hablando de, mire, que cómpreme a mí, que yo lo estoy dando más barato que esto y el otro, y el mal olor que todo eso genera, ¿verdad? Toda aquella presencia de un montón de animales. Así que había un hedor en esa área gentil. En ese atrio de los gentiles había un hedor, por tanto, animal que había presente. ¿Cómo podía llamarse a esto un lugar de oración y abierto para las naciones? Una pregunta entre líneas podría ser para nosotros: ¿qué olor tenemos? ¿A qué hueles? Sería la pregunta. ¿A qué huelo yo? En la gente, en el movimiento, donde nos movemos, en el mercado, en la universidad, en la escuela, en muchos lugares, en nuestro vecindario. ¿Qué es lo que percibe la gente? Había esa otra parte donde el ciclo del santuario, que era con respecto a los cambistas, el ciclo del santuario era la moneda de cambio con lo que tenían que pagar los impuestos, así que por eso era la razón de la existencia de los cambistas ahí. Pero claro, el sacerdote principal, dice un autor, se llevaba aproximadamente el 12,5%. O sea que era una buena ganancia. Una buena ganancia. Así que ellos no querían que eso, por eso no escucharon, en realidad no entendieron la llegada del Mesías. Aquel objetivo de tener el área gentil para que los gentiles pudieran ver en realidad la forma de adorar, se perdió o se había perdido. Ahí era todo un negocio. Cada servicio del templo se comercializaba descaradamente para obtener un beneficio económico. Por supuesto, alguien tenía que vender animales porque no se aceptaba un animal que tuviera alguna lesión, perniquebrado, nada. Entonces, aquellos o paraban comprando los animales que ya estaban preparados para la venta, que no tenían ninguna falla. Cuando aquellos que llegaban a tratar de ver cómo era el sistema dentro del templo, que querían llevarse una buena impresión del templo y miraban toda aquella negociación y toda aquella suciedad y todo, pues no llamaba la atención. Razón tuvo el Señor Jesucristo entonces de realizar esa limpieza, ¿no? Por un lado. La otra cosa que podríamos nosotros ver acá es cómo realizamos nosotros nuestra propia vida espiritual, nuestra propia vida cristiana en las afueras de la iglesia. ¿Cómo? En cierta ocasión, estando en la consulta, trabajo en tiempo parcial con la seguridad social allá, Dios dio esa oportunidad y esa es una cuestión aparte, pero alguien vino, una chica, y me dijo que ella había quedado embarazada
y que quería abortar. Y yo traté de explicarle, como saben, pues era mi trabajo tratar de argumentarle y decirle, no, me dijo, yo ya estoy decidida. 27 años, dije yo, le queda mucho tiempo de vida, puede hacer esto, puede hacer lo otro. No. Total que le tuve que explicar, le dije, déjame un momento, tengo que ir a hablar con mi director. Y fui a hablar con el director. Menos mal, gracias a Dios, ya por lo menos antes nosotros cuando entramos a España entramos como sacerdotes porque no había un rubro un cuadrito donde señalaran cómo entrábamos nosotros a España. Pero ahora, en la actualidad, por lo menos en el área donde estamos, ya conocen lo que significa la palabra pastor o misionero. Entonces, en ese momento yo fui a hablar con el director, le dije, tú sabes que yo no puedo prestarme a eso, no puedo dar mi firma para esto. No te preocupes, me dijo, envíamela. Y gracias a Dios por esa apertura de este hombre, como director del centro, él tenía que tomar la responsabilidad. ¿Qué pasó? No me pregunten porque no sé, ¿verdad? Yo ya no me involucré más. Traté de argumentarle a la chica, pero ella dijo, yo ya he tomado mi decisión y todo, y ahí no se puede hacer nada. Así que, regresando a eso, si nosotros cambiamos el sistema de nuestra vida cristiana, ¿qué se puede esperar de la gente que te observa? ¿Que nos equivocamos? Claro nos equivocamos. Todos aquí somos pecadores, todos somos pecadores perdonados. ¿Cierto? Eso conformamos nosotros el cuerpo de Cristo. Menos mal, por la misericordia de Dios, por el amor tan grande, con las alabanzas se abrió nuestro corazón, ¿no? Con las alabanzas de hoy por la mañana. Por cierto, gracias, hermano. Son alabanzas que abren tu corazón y tú quisieras abrazar de una manera personal a tu Dios. Ahora, ese es un momento crucial. Hablamos de la palabra y todo, y compartimos la palabra, pero afuera, ¿cómo somos? Esa es la cuestión. ¿Cómo somos después de estar aquí congregados? ¿Cómo nos comportamos? ¿Cambiamos el sistema? Nuestro sistema de vida cristiana, nadie sabe que somos creyentes hasta que nosotros no lo declaramos. Aquí en Guatemala estamos metidos en un ebullir del evangelio, gracias a Dios. Y fijaos que se habla de un 45%. El evangelio, se habla de un 45% de la comunidad guatemalteca cristiana. ¿Será eso cierto? Es la gran pregunta. Hay mucho cristianismo nominal. Así que tenemos que ponerle atención a esto, porque es una enseñanza que está ahí, que aquellos no entendieron, pero que nosotros tenemos que entender, porque no solo se aplica en aquel tiempo, sino se aplica también para nosotros. Todos los gentiles prosélitos debían de ser acogidos en esa área gentil para poderles mostrar quién era Dios. Así que los grandes pecados del área sacerdotal, de los sacerdotes propiamente, su exclusivismo judío, en realidad, en ese exclusivismo judío habían perdido su vocación misionera. Tenían que mostrarle a la otra gente, a todos los que eran gentiles, enseñarle a otra gente quién era su Dios. Pero vivencialmente, ni siquiera en el templo, porque ellos estaban contaminados, cobraban un impuesto extra, cobraban un porcentaje extra dentro de todo lo que entraba ahí. Así que aquellos mismos sacerdotes, aquel mismo pueblo judío había perdido, guiados por los mismos sacerdotes, no sentían ningún tipo de interés o preocupación por los millones de gentiles paganos que no conocían a Dios. Esa era la finalidad, que aquellos gentiles se acercaran, vinieran y vieran el testimonio
del pueblo de Dios. Sin embargo, no sucedió así. Cristo hizo valer su derecho y por eso trató de mostrarles y limpió el templo. Entendemos que todos los que nos hemos convertido, lo que hemos aceptado, decimos nosotros, al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, somos templo de Dios, ¿sí o no? Claro, somos templo de Dios. ¿Y qué tenemos adentro? Al Espíritu Santo. Es el regalo más grande que podemos tener nosotros. Cada uno de nosotros como creyentes es el regalo más grande. Y dentro de ello, yo quisiera preguntarte que si tú eres el templo de Dios, porque claro, el Espíritu Santo es Dios, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo es Dios estando dentro de ti. En el domingo anterior predicaba precisamente por los pasos, todo lo que significaba el proceso de esa salvación y esa lucha que hay en el crecimiento cristiano. Cuando uno acaba de conocer al Señor Jesucristo, no entiende mucho, no entiende ni papa de lo que en realidad es su salvación. Poco a poco lo va entendiendo. Y en el caminar y en todo ese proceso, te caes, te levantas, te caes, te levantas. Y por la misericordia de Dios, es que somos sostenidos. Ahora, si nosotros somos el templo de Dios, ¿cómo está tu atrio de los gentiles? ¿Cómo está tu atrio de los gentiles? Esa es la comparación. Por eso el mensaje de hoy va en esa dirección, aplicado a misiones. Porque tú y yo, cada uno de nosotros, usted y yo, cumplimos la misión. Cumplimos la misión. Media vez nosotros hemos hecho ese contrato de entregar nuestra vida al Señor Jesucristo. El Espíritu Santo viene y mora. Y eres templo, somos templo. Entonces la pregunta es, ¿cómo está tu atrio de los gentiles? ¿Qué olor tiene? ¿Emanas el aroma de Dios? ¿Emana usted el aroma de Dios, que sería lo principal? Es el principal objetivo de la salvación en un momento dado. Y es una gran pregunta que nosotros tenemos que hacernos a nosotros mismos. Dentro de ello, tenemos que ver que nos movemos en diferentes áreas de la vida, en diferentes. Los jóvenes, algunos están en colegios, en institutos, otros estarán en la universidad, unos como alumnos, otros dando clases dentro de la universidad. Pero ¿a qué hueles? ¿A qué olemos nosotros como creyentes? Eso es lo importante. ¿Cumplimos la misión? La pregunta es esa, ¿cumplimos la misión? Porque a eso nos ha llamado el Señor. Misionero no es solo el que se va fuera de Guatemala. Hay obra misionera local, pero yo quisiera decir que nosotros, cada uno de nosotros, somos misioneros en donde el Señor nos ha puesto. En nuestro vecindario, en nuestra escuela, recibiendo o dando clases, en nuestra universidad, en la carnicería donde compras tu carne, donde vamos al mercado, al supermercado, donde hace. ¿Cómo es tu caminar? ¿Cómo modelas esa forma de vida cristiana? Hay muchas formas que podríamos enumerar. El hecho de prestarnos a una negociación oscura. Y si la otra persona sabe que eres creyente, dice, sí, pero por lo menos no sabe a qué iglesia asisto. ¿Te imaginas? En medio de todo eso salpicamos nuestra familia, salpicamos nuestra iglesia, salpicamos muchas cosas, pero lo más importante es que salpicamos y degradamos
el verdadero nombre a quien servimos, nuestro Dios. Tenemos que reflexionar en eso, mis hermanos. Somos un templo que Dios ha preparado, que Dios ha salvado precisamente para prodigar a las naciones una forma de vida diferente. Piensa o pensemos en esto. Piensa en esto. Cuando tú caminas en las diferentes áreas que yo he enumerado, posiblemente ahí hay mucha gente gentil, mucha gente que todavía, vamos a llamarlo así, mucha gente que todavía no conoce al Señor Jesucristo. Y tú, caminando entre esa población, entre esa comunidad, eres la Biblia que esta gente tendrá únicamente, posiblemente, una vez para leerla. Modelar la vida cristiana, yo sé que no es fácil. Y todo el mundo nos agarramos de que somos humanos y todo, y que Dios nos entiende. Cierto, está bien. Tu modelaje como creyente, hombre, mujer, chica, joven, como fuera, es importante para Dios. Él quiere que seamos luz para las naciones. Así que nuestro atrio gentil tiene que ser un atrio honorable, que honre el nombre de Dios. Debemos de estar informados quién es Dios para poder comunicarlo a las otras personas que todavía no saben quién es Dios en nuestras vidas. Quisiera rogarles que se pongan en pie un momentito, vamos a orar. Vamos a terminar con este mensaje recordando ese compromiso que tenemos cada uno de nosotros de ser un testimonio caminando. La única palabra que la otra gente puede conocer seremos cada uno de nosotros. Dios y Padre bendito, muchas gracias por ser tan bueno con nosotros. Gracias por esta tu iglesia, Señor. Yo te ruego que tú bendigas la vida personal de cada uno de los que estamos acá. Y aún alcances a aquellos que hoy no pudieron estar entre nosotros, Señor. A los que nos ven por otro medio, pedimos también que tú extiendas tu mano de bendición sobre cada uno de ellos. De tu gracia, Señor, que pedimos que sea derramada sobre todos y cada uno. De las diferentes necesidades estén cubiertas de parte tuya para tu iglesia. Y ayúdanos sobre todo, Señor, a ese compromiso que tenemos de ser un testimonio vivo de tu palabra en nosotros. Que seamos gente nueva, con un ropaje diferente, que los demás puedan ver quién eres tú en nuestras vidas. Gracias, querido Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos.